Colombia está en conmoción. El último fin de semana, el precandidato Miguel Uribe fue víctima de un atentado y en esos momentos está luchando por su vida. Recibió disparos en la cabeza y en el abdomen de parte de un joven de 15 años, el cual fue detenido inmediatamente después de este crimen. Se abren varias hipótesis. Se preguntan, por un lado, diversos especialistas si este fue un atentado simplemente por ser un político, en el caso de Miguel Uribe, o si se trata de dar un mensaje en vísperas de las elecciones. Pero todavía hay un trabajo bastante largo. Lo cierto es que eso no se veía desde la década de los 90, donde el narcotráfico estaba detrás de crímenes a candidatos para hacer prevalecer de alguna forma algún interés. Estamos ya conectados con Francisco Belaúnde Matosian, analista internacional, para analizar este caso. ¿Cómo está? Bienvenido. No, gracias por la invitación. ¿Qué opina usted sobre lo que acabamos de ver en Colombia? Algunos analistas colombianos dicen que Colombia está muy polarizada y que de repente este escenario de polarización pudo haber empujado a un crimen de este tipo. Sí, bueno, para empezar hay que esperar a las investigaciones, pero sí es verdad que Colombia está sumamente polarizada, ¿no? Con mucha agresividad en las redes, el discurso público, y ahí hay que, obviamente, señalar la responsabilidad del presidente Petro, ¿no? En parte en lo que corresponde a él, pero su responsabilidad es mayor porque él es presidente de Colombia, y como presidente él no puede entrar en esa polarización. Obviamente siempre hay controversias entre el presidente y la oposición, el Congreso, eso ocurre, pero digamos, él ha entrado con un discurso muy sumamente agresivo, incluso convocando manifestaciones contra el Congreso, ¿no? Y claro, con un discurso muy violento, incluso él tuiteó un momento dado, no pasarán, y no pasarán es el término que se utilizaba en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, el ambiente es muy, muy problemático y él como presidente tiene una enorme responsabilidad, porque es verdad, la oposición también tiene su parte de responsabilidad en ese incremento de la polarización, pero él es presidente y como tal tiene un rol muy importante, ¿no? En buscar, en lo posible, evitar, ¿no? Que estas disensiones adquieran pues un nivel que ya se vuelve intolerable. Entonces, si bien es verdad que todavía está en investigación el intento de asesinato, pero ya, por ejemplo, el presidente Petro ha tenido que confirmar que este joven perteneció a este movimiento Jóvenes en Paz, que fue una cosa que creó el presidente Petro, incorporando a muchos que habían manifestado, incluso de manera violenta, en estas protestas del 2020, 2021 en Colombia, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa? Es decir, querría decir, aunque obviamente no ha sido él solamente porque se ha visto que había una mujer en todo caso y otra persona más que de alguna manera estaban con él al momento y hablaban con él al momento que él dispara, ¿no? O poco antes. Entonces habrá que ver quién está detrás, pero pareciera hasta ahora que fuera una especie de consecuencia de esta polarización y alguien decidió atentar contra el señor Uribe, que era efectivamente un opositor muy determinado, ¿no? Hasta agresivo, podrían decir algunos, contra el gobierno del señor Petro, ¿no? Claro, era un senador, es un senador porque todavía está con diagnóstico de reservado y es Sí. precandidato del Partido Centro Democrático. Pero digamos, la respuesta del presidente colombiano es la adecuada. Él ha dicho que se va a redoblar la seguridad de todo funcionario público, es decir, no solamente los que pertenecen al Ejecutivo, sino también al Congreso. ¿Esta es la respuesta adecuada o también tendría que pedir disculpas de alguna forma y bajar el tono del discurso polarizador? Sin duda, él tendría efectivamente, si no pedir disculpas, reconocer que efectivamente él también es parte de la polarización. Eso me parece que sería una buena medida de su parte. Por lo demás, el discurso que él pronunció justo después del atentado
fue un discurso muy errático, hablando incluso, digamos, hablando en árabe, haciendo un saludo de paz en árabe. O sea, yo creo que es una persona, el señor Petro, es una persona que es un poco desequilibrada, ¿no? Que tiene sus obsesiones personales, las mezcla con política, y entonces un discurso pues realmente terrible, que no iba pues con la situación que está viviendo Colombia, ¿no? Entonces creo, lamentablemente, bueno, hay gente que dice, su ex ministro de Relaciones Exteriores, que él consume droga. No lo sabemos, pero no es una persona que, a mi modo de ver, no está totalmente en sus cabales, ¿no? Es una persona que tiene reacciones que no son propias de un presidente. Por lo menos tiene, digamos, realmente, digamos, bien internalizado lo que es el rol de un presidente, que no puede mezclar sus obsesiones personales de todo tipo con la presidencia, ¿no? Y es terrible, es terrible lo que está viviendo en Colombia, porque ¿qué puede pasar con este presidente, ¿no? ¿Qué otra cosa puede hacer, ¿no? Otros analistas como Ariel Ávila, que es senador y politólogo colombiano, ha dicho que el impacto del atentado contra Miguel Uribe en el mapa electoral va a ser monumental. ¿Cómo lo podíamos o lo podríamos leer desde este estadio, cuando todavía falta un trecho todavía por recorrer? Sí, no, no, sin duda, ¿no? Cuando los atentados favorecen a los candidatos, ¿no? Lo hemos visto el señor Donald Trump y lo hemos visto también con Bolsonaro. Y entonces, tal vez no va tal vez el señor Uribe, esperemos que sobreviva, pero tal vez no esté en condiciones finalmente de ser candidato, como será precandidato. Pero sin duda esto va a favorecer, como no, sin duda, bueno, podría jugar en favor de las fuerzas de derecha, ¿no? Más hay que ver que también el señor Petro tampoco es que sea tan popular, ¿no? Está alrededor del 40%, tal vez un poco menos de popularidad. Claro, acá en el Perú se podría decir que es una maravilla, ¿no? Pero digamos, no es la persona más popular en Colombia. Entonces sí, es muy posible que esto vaya a tener un impacto electoral, no sabemos cuánto, porque todavía es el próximo año, pero sí, eso sí podría tener un impacto sin duda, ¿no? ¿Y qué tan pernicioso puede ser esta situación? Porque antes, como yo lo señalaba al inicio, en la introducción de esta entrevista, antes en los años 90 veíamos asesinatos y el narcotráfico estaba detrás. Hoy vemos que podrían ser agentes que estén detrás también de esta polarización o que tengan algún interés, como ya lo ha señalado también en el discurso el presidente colombiano, con este movimiento. ¿Qué tan pernicioso puede ser también para la clase política que se pueda postular, Que se vea postular quién. que se pueda postular en el futuro? Porque eso podría ser digamos, se puede convertir en moneda corriente. Sí, no, efectivamente eso es una situación distinta de los años 90, donde era obviamente un tema del narcotráfico, ¿no? Era distinto. Acá estamos viendo que es parte, aparentemente, de una polarización, y esto, si ya Colombia tiene movimientos armados, ¿no? Tiene movimientos de guerrilla, tiene movimientos puramente delincuenciales, digamos que no tienen ninguna finalidad política, pero también armados, ¿no? Pues eso puede agravar, porque podría provocar una situación de casi de guerra civil dentro de una situación de violencia que ya vive Colombia, ¿no? Entonces, y Colombia ya ha vivido episodios de este tipo, no olvidemos que el famoso Bogotazo, ¿no? En los años 40, en el año 48, Colombia ha tenido episodios de violencia muy fuertes, de guerra civil, ¿no? Y después ha continuado a lo largo, pues, de estas décadas y no termina de salir, no termina de salir de estos enfrentamientos políticos. Y entonces, ahora se puede dar una escala, podría escalar aún más, ¿no? Podría escalar aún más, y ahí tiene un rol muy importante que jugar el señor Petro. Otra vez no sé, tiene que serenarse, tiene que pisar tierra y ser un agente de paz. En estos momentos no lo es. No lo es, más allá de ese programa de la paz total, pero él tiene que dirigirse a la oposición. No puede estar tratando digamos, de ser, digamos, de alguna manera quitar cuerpo hasta cierto punto lo que está pasando. Él tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Y él tiene ahí que jugar su papel, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Belaunde, por estar con nosotros analizando este caso
de Colombia, que mantiene a todos los colombianos en conmoción todavía. Muy amable. De nada, encantado. Bien, amigos, hemos escuchado entonces a Francisco Belaúnde Matosian, analista internacional sobre la situación que vive actualmente Colombia. Se han producido marchas en ese país por el atentado contra Miguel Uribe. Se espera que salga de peligro, aunque el diagnóstico es bastante reservado en esos momentos. Y también se espera las investigaciones del caso. ¿Quiénes o quién es el responsable de este atentado? No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.